Bueno, mi nombre es María Florencia Olmedo, soy especialista en clínica médica y me especializo en el área de diabetes, diabetología en el Sanatorio Británico. La idea es hoy, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre, poder transmitir algún mensaje sobre cuán importante es esta enfermedad y cuán prevalente también en nuestro país. Hablando un poco de números, sabemos que según la última encuesta nacional de factores de riesgos, esta informa una prevalencia de diabetes de un 12,7%, cifra que se viene incrementando con bastante rapidez en los últimos años. Un dato importante también, no olvidarnos que desde el año 2006 la Organización Mundial de la Salud ya declara la diabetes como pandemia y en estrecha relación a esto está lo que es hoy en día la pandemia de obesidad. Actualmente hay un 66% de personas adultas que padecen exceso de peso entre lo que es sobrepeso y obesidad, y un apartado importante en este sentido tiene que ver con la población infantil. Dentro de lo que son niños menores de 18 años o en edad escolar, hay un 30% que ya presentan sobrepeso y un 6% que presentan obesidad. Y un dato importante también que arrojó la Organización Mundial de la Salud en el año 2010 es que Argentina representa de toda el área de América Latina el país que mayor incidencia tiene de obesidad en niños menores de 5 años. Estos datos de alguna manera explican un fenómeno que se viene dando en el último tiempo que tiene que ver con la presencia cada vez a edades más tempranas de lo que son enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas la obesidad y diabetes, enfermedades que antiguamente se presentaban en población adulta y hoy se están viendo muchos adolescentes con diabetes, con obesidad, con hipertensión secundaria a obesidad, con hígado graso, problemas de dislipemia, ácido úrico, entre otras. Creo que estos datos necesariamente nos tienen que habilitar una reflexión sobre qué es lo que está pasando, ¿no?, con este fenómeno que se viene incrementando con tanta fuerza. Antes de pasar a ese tema, me gustaría explicar un poquito los dos grandes grupos de diabetes, hablando puntualmente de esto para poder entender lo demás. Tenemos, si bien hay varios tipos de diabetes, los dos grandes grupos más importantes son la diabetes tipo 1 o diabetes de la infancia y la diabetes tipo 2 o diabetes clásicamente del adulto. En relación a la primera, esta se produce básicamente por un fenómeno de autoinmunidad. Eso significa que el propio organismo genera anticuerpos contra el páncreas, generando destrucción del mismo e imposibilitándolo a la producción de insulina de forma irreversible. Con lo cual es necesario que en el momento del diagnóstico el paciente ya se vaya insulinizado. Esta enfermedad se diagnostica en general en la infancia o en edades tempranas de la vida y representa aproximadamente un 10% de los casos de diabetes, siendo el otro 90% restante diabetes tipo 2, que si bien tiene un componente o un determinante hereditario, básicamente tiene que ver con o está asociada a fenómenos ambientales, fenómenos conductuales, y en este sentido los dos más importantes tienen que ver primero por la presencia de malos hábitos alimentarios sostenidos en el tiempo y por la presencia de sedentarismo. En relación a lo primero, lo que te puedo decir que con el correr de los años lo que se está viendo es que cada vez cobran más fuerza todo lo que son alimentos industrializados, con alto contenido de harinas, de azúcares simples, refinados, alto contenido de grasa y alto contenido de sodio, los cuales tienen un gran poder adictivo y generan justamente perpetuar esta condición. Y en relación al sedentarismo, lo que se está viendo mucho con el auge de la tecnología, sin ir más lejos este último año con la implementación de lo que es teletrabajo, digamos, son todas situaciones que generan que el paciente o que la gente en general no se mueva, se quede en la casa y bueno, y la falta de actividad física tiene también sus consecuencias. En términos de prevención de la salud y promoción de la enfermedad, creo que a nivel de políticas públicas de salud lo que se debería hacer es crear conciencia a nivel colectivo o a nivel social sobre cuán importante es poder sostener a largo plazo buenos hábitos alimentarios, poder tener una educación alimentaria, y en este sentido me parece que es importante empezar desde edades tempranas de la vida, empezar en espacios o en el ámbito escolar, ¿sí? Yo creo que la educación alimentaria hoy debería marcar la agenda de lo que es nivel inicial escolar para que ya los niños se habitúen, ¿sí?, a convivir con buenos hábitos en relación a lo que tiene que ver con la alimentación y con el ejercicio.
Y por otra parte, me parece importante también a nivel de la consulta poder transmitirle esto a los pacientes una vez que vienen ya con un cuadro diagnosticado de diabetes. En este sentido, la consulta médica, en lo que a mí respecta, me parece una herramienta clave y de vital importancia, ya que en primera instancia me va a permitir conocer al paciente, contextualizarlo, escucharlo, entender un poco cómo es su entorno familiar. Muchas veces hablamos de un entorno obesogénico que genera o perpetúa la condición con la que viene. Conocer cuáles son sus hábitos alimentarios, su carga laboral o su tipo de trabajo. Y con todos estos datos se va a poder diseñar o plantear un esquema terapéutico y un objetivo terapéutico que va a ser específico para ese paciente, ¿sí? Yo siempre lo que hablo con ellos en la consulta es que hay dos grandes ramas o caminos de tratamiento que no se contraponen necesariamente, sino que se complementan. Por un lado, y lo más importante, tiene que ver con que el paciente tiene que bajar de peso. En general, el paciente que viene a la consulta es un paciente que viene con sobrepeso u obesidad y la diabetes a consecuencia y todo el combo o el abanico de comorbilidades que están asociadas, ¿sí? Con lo cual, si yo planteo medicar a un paciente para tratar un síntoma, simplemente lo que estoy haciendo es tratar justamente una consecuencia o un síntoma de algo que si no lo resolvemos de otra manera se va a perpetuar en el tiempo. Por eso siempre es importante, primero, generar empatía con el paciente, confianza, que pueda entender qué es lo que le está pasando para poder empezar un proceso de cambio. Y también es muy importante que tenga en cuenta que el equipo de salud tiene que estar presente en todo este proceso, ¿sí? Porque lógicamente son cambios que necesitan de tiempo, de contención, de educación y de trabajo por parte del paciente y del profesional. Una vez que está logrado o entendido eso o que empezamos ese recorrido en cuanto a cambio de hábitos o de estilo de vida, también tenemos que hablar de medicación porque la realidad es que viene un paciente con un metabolismo en general descompensado en cuanto a sus glicemias o a su presión arterial o a su ácido úrico o otros parámetros y para todas estas condiciones hay diferentes medicaciones que según sus características se van a ir adaptando a la persona según corresponda. La consulta médica también es importante porque tengamos en cuenta que la diabetes es una enfermedad silenciosa, lo que significa que se va gestando a nivel fisiopatológico, metabólico y va generando complicaciones en lo que es el sistema macro y microvascular, pero no genera síntomas, ¿sí? En el corto y en el mediano plazo. Eso significa que muchos pacientes se dejan estar por mucho tiempo sin hacer consultas, sin hacer controles o mal controlados y en algún momento aparece alguna complicación. En general nosotros hablamos de tocamiento de órgano blanco, que son los órganos que en general se afectan cuando hay una diabetes de larga evolución y mal controlada. Estamos hablando de lo que es sistema nervioso central, periférico, corazón, riñón y lo que es ojo también, ¿sí? Por lo tanto, es importante en términos de prevención secundaria, un paciente que ya tiene el diagnóstico de diabetes o obesidad o todas las comorbilidades, de poder encarar un tratamiento a tiempo de forma temprana, si se quiere, para evitar justamente que lleguen a complicaciones. Y por último, me interesaría, en cuanto a los pacientes en esta situación o en este contexto de pandemia, que tengan en cuenta siempre de que en algún momento la consulta médica hay que hacerla. Ya llevamos muchos meses de aislamiento social y de cuidados, lo cual, si bien tiene que seguir estando, es importante evaluar lo que es el riesgo-beneficio, ¿sí? De seguir permaneciendo aislados y no haciendo la consulta o poder hacer una consulta por lo menos para tener una guía de cómo ir sobrellevando la situación en cuanto a la patología puntual que tenga esa persona.